Agradecemos al doctor Sánchez y a continuación la investigación participativa para el manejo sostenible y la recuperación de suelos degradados. Este es el tema a cargo de Enrique Murgueitio Restrepo, médico veterinario, zootecnista, director ejecutivo de la Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, CIPAV, entidad dedicada a la investigación y formación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria. Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor José María por la invitación. Yo quisiera agradecerles también a ustedes la paciencia para que podamos escuchar de alguna manera las voces de la gente que vive con los pies en el suelo, vive del suelo y a veces también muere por el suelo. Eso es un poco lo que vamos a tratar de mostrarles. Por eso quiero empezar porque llamamos nuestra ponencia la investigación participativa, porque creemos que la ciencia también debe ser más abierta, necesita escuchar a otros, necesita la participación de otros y creemos que hay también un acervo de conocimientos en la gente, porque si nosotros hacemos inclusión y sobre todo en temas que tienen que ver con el campo, con la gente que vive en los ambientes abiertos, sabemos que hay mucho conocimiento allí y que la ciencia, que no todo el método científico es solamente experimental y de laboratorio. Sabemos que hay, no sé qué pasa, practicamos lo que se llama el diálogo de saberes. Hay una escuela de pensamiento que habla de esto, que cree que el conocimiento local es importante, pero también que la fusión del conocimiento científico con el conocimiento local genera cosas nuevas, diferentes, novedosas. Hay innovación, hay posibilidades de hacer cosas creativas si tenemos este enfoque, y ese conocimiento tiene también pruebas en el mundo científico, lo pueden rastrear ustedes en distintos tipos de escuelas y en distintos métodos de investigación. La prueba de este personaje que no nos acompaña hoy, pero desde donde esté sabemos que él, Tiberio Giraldo, un campesino que nunca pasó de 4 años de primaria, nos influyó a muchísimos investigadores y hoy es una demostración de que su pensamiento todavía irradia en temas, por ejemplo, de restauración ecológica, en temas de recuperación de microcuencas, el tema de agroforestería comunitaria. Hay mucho conocimiento que nos dejó esta persona, o este personaje que estaba en este momento en la India, es un campesino de aquí de la cuenca en Golondrinas, en la ciudad de Cali. Él está en la India en un encuentro de agricultura orgánica como conferencista a un evento mundial. Jesús y su gente y su familia en el Vetiver han restaurado unas colinas completamente degradadas y hace cosas innovadoras, muchas cosas innovadoras. Una de ellas nos ha llamado poderosamente la atención, es como él, por ejemplo, en sus terrazas de suelos, cultiva caña de azúcar para alimentar las bacterias del suelo y con el suelo hace las hortalizas. Entonces estamos completamente identificados con el pensamiento de que esa visión mecanicista de los suelos nos ha hecho muchísimo daño y es parte de lo que quiero empezar, porque aquí en esta imagen de un colega brasilero que estuvo en Etiopía en el evento este año de la Agenda Global de Ganadería, nos mostraba, ahí fue la cuna de la humanidad, digamos, del Homo sapiens, todavía hacen la agricultura, ahí están haciendo la agricultura en unas zonas de degradación impresionantes, pero tenemos huellas como estas, una fotografía de hace 80 años, año 33, perdón, las laderas del Valle de Aburrá, ahí ven ustedes cómo estamos igual que hace ese poco tiempo, o como
Las 14 millones de toneladas, de sacos de café que hoy nos orgullecemos de que va a producir Colombia se están haciendo ya bajo condiciones de subsuelo. Esto es la caficultura en el suroeste de Antioquia, con ese modelo que sigue persistiendo, casi que es una hidroponía de minerales sobre pérdidas completas de suelo. Oeste, categoría 2, suelos de categoría 2, buenísimo, de los mejores de Colombia, el valle del río Cesar entre el sur de La Guajira y el Cesar, muy bien identificado. Eso se ve desde el satélite ya, esas huellas, hace 40 años fue la revolución del algodón, el oro blanco. Eran categoría 2, entonces podíamos ser arables, podía deforestarse, no quedó nada del bosque seco tropical, y ahí están esos suelos que ni siquiera producen absolutamente nada en este momento, son parte del 90% de los suelos degradados del Cesar que nos muestra el diagnóstico del IDEAM. Ahí están esas huellas, o las huellas recientes en la Amazonia, con los procesos de piedemonte amazónico que hoy sigue avanzando hacia el resto de la cuenca. O esta foto de hace 15 días en el oriente antioqueño, una zona muy bien estudiada, una institucionalidad muy fuerte, donde se hace todo tipo de esfuerzos de ordenamiento, de planes de manejo, y los campesinos les llega primero el mensaje del mercado. El mercado es más poderoso que todo lo que estamos hablando aquí, y ellos hacen sobre el subsuelo, hacen hortalizas para el mercado. El mercado les pide hortalizas producen bajo estos esquemas de producción, donde prácticamente lo que hacen es nuevamente trabajar sin suelo. Entonces queremos recordar que aquí ha habido visionarios también en el mundo, y este es uno de ellos, Sir Albert Howard, que se considera el padre de la agricultura orgánica, y siempre insistía en lo que estamos diciendo hoy, que él está diciendo la política, la integralidad, pero la salud de los humanos tiene que ver con la salud de los suelos y la salud de la agricultura, y esos pensamientos son también importantes porque sabemos que es un bien finito. También ya se ha dicho, pero quiero recalcarlo porque esto también está en el pensamiento internacional, en el pensamiento de la gente que trabaja por los suelos. Y esto es del Atlas Mundial de Biodiversidad de los Suelos que acaba de sacar la Unión Europea, donde Patrick Lavelle, un científico que ha trabajado acá en Colombia y participa activamente en varios procesos de investigación en Colombia, participó de este estudio y muestra cómo esa biodiversidad que también fue resaltada desde esta mañana en los suelos realmente también es vulnerable y amenazada. Y esto también tiene que ver, por ejemplo, con pensadores que trabajan en estos ambientes, como el Serranía del Perijá, una de las zonas más olvidadas del país, donde la gente se preocupa también de que hay una conexión entre la deforestación y la pérdida de las montañas. Esto es aquí nomás, en la cuenca que abastece, que llega al puerto más importante del país, y esto es la agricultura que se realiza en la cuenca del Alto Dagua. Son cientos de toneladas de suelos que se van todo el tiempo, cada vez más, y que cada vez más la sociedad quiere piña y queremos exportar piña, y eso es lo que está pasando, exactamente eso. Y estas tragedias que estamos repitiéndolas todos los tiempos, pues vale la pena que lo recordamos porque esa conexión existe. Esa conexión es real, permanente, y no solamente está aquí, ya a mí ya se fue mencionado, pero les traigo los ejemplos. Ahí está, Estados Unidos, el cinturón maicero se está yendo al Golfo de México, saturando de fósforo todas las cuencas, igual que pasa en el Mar de China o como pasa en el estuario del Mar de Plata. Ahí ven ustedes la conexión entre la agricultura más maravillosa que todos se sueñan que tengamos, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con esas externalidades globales ya, de carácter global? Entonces, recalcamos y también estamos de acuerdo totalmente en esa visión que nos dio José María en la introducción. El suelo es un sistema vivo. Ese sistema vivo es cada vez más biodiverso, tenemos cada vez más pruebas de ello. La Carta Mundial de la FAO, que también se fue presentada, pues dice lo mismo, pero recordamos que estos componentes tan importantes de la vida no las vemos, entonces no hacen parte de nuestro cotidiano. Y sin embargo hay gente que nos llama la atención, que inclusive aquí hay hermosura y belleza, como el trabajo que hacen estos maravillosos animales que están allí en el suelo, que son los ingenieros de los suelos, están trabajando permanentemente, trabajamos con ellos, sabemos que toda la gente que trabaja en agricultura, que tiende a ser ecológica, cree en esto, aunque la academia no lo haya enseñado
con contundencia, pero sí sabemos que esto es cada vez más real, sí sabemos la capacidad que tienen, ¿sí? que se mira con desprecio muchas veces porque son pequeños, pero realmente tienen un potencial enorme de transformar los ecosistemas, y esas formas de vida van por muchos caminos, ¿sí? El caso de la simbiosis, el caso de las micorrizas, que aquí está la doctora Marina Sánchez, que nos ha enseñado bastante de esto y ha dedicado su vida a esto, pues es nuestro homenaje también. Pensamos que esto es verdad, cada vez con más fuerza, porque cada vez tenemos más pruebas, no solamente de carácter empírico, sino que también hay gente de la ciencia que está reforzando estos conceptos, mostrando la importancia de la participación de las micorrizas en toda la estructura y ese ecosistema vivo que es el suelo, y cómo, como dice este científico John, no es del todo correcto afirmar que las micorrizas son importantes para la función del ecosistema. Para él es un poco exagerado, pero es real. Para él dice, es la función, ellas son la función del ecosistema, y tenemos, digamos, gente que está cada vez más convencida de que estamos en el camino equivocado, siguiendo otro tipo de instrucciones que se dan en las escuelas de formación para los profesionales que toman las decisiones. Nosotros trabajamos bastante ahora en día con agroforestería, sabemos que el diagnóstico del Ministerio del Medio Ambiente nos dio que estos son los árboles más amenazados de Colombia, las maderas finas. Nos dicen que hay solamente 80 en Colombia, nosotros acabamos de ver cómo sale ese material en la selva peruana, y en 20 días está procesado a unos precios impresionantes. Eso es como un negocio tan fuerte como el narcotráfico, ¿sí? Y pues estamos avanzando bastante en muchos de este tipo de trabajo con los productores, y nos encontramos la belleza que no sabíamos que hay debajo de una caoba, que hay en las raíces de la caoba, esa cantidad de ecosistema que hay, esa cantidad de vida que está ligada como micorrizas, haciendo unas labores impresionantes que no teníamos en cuenta y que conocemos muy poco todavía. Bueno, entonces en el tema de los retos también han sido mencionados, y quiero retomar el documento del doctor Borrero, que hablamos mucho de integralidad, de complejidad. Creo que todos de alguna manera lo han dicho. También creemos en eso, pero creemos que debe haber unas características agroecológicas. Y las características agroecológicas, la agroecología es una ciencia también, es un movimiento social, pero es una ciencia, tiene respaldo científico de alguna manera, y prácticamente esa integralidad es la que estamos intentando trabajar. Y voy a dejar un ejemplo bastante rápido aquí de la Amazonia. Vamos a nuestra Amazonia, y a la Amazonia, la gran cuenca, donde se debate parte del cambio climático, y la cuenca más grande del planeta, donde está buena parte del ciclo hidrológico, donde están ahora identificando los ríos voladores que le dan todo el agua al sur del continente. Bueno, ahí es una región que se piensa que es de conservación únicamente, o de pueblos indígenas de un gran conocimiento. Eso es cierto, pero es cierto que está sometida a unos cambios impresionantes, y tenemos solamente la visión de los documentales, donde la Amazonia son los ríos y es la red de ríos, pero la verdad es que el suelo de Amazonia es muy diferente. Y es un ecosistema supremamente diverso, y la mayoría de las situaciones no están en los ríos, ¿sí? Este es el piedemonte amazónico en Colombia, y cualquier transecto entre río y río les va a dar una diferencia impresionante de aspectos fisiográficos, de tipos de suelos diferentes, de formas diferentes de suelo, y cómo los habitantes de allí sabían que eso era así, saben que eso hay que manejarlo de una manera diferente. Sin embargo, tenemos una receta homogenizante para ¿qué hay que hacer con la Amazonia? Una sola cosa. Y esto es parte de esos errores que hemos tenido. Bueno, esa variación de clima, espacios, suelos y vegetación se presenta también en los órdenes de los suelos. Esto es en la Amazonia oriental de Brasil, una de las zonas que han tenido la mayor transformación, pues, de su floresta original. Miren ustedes el tipo de suelos, realmente muy parecido a muchas zonas nuestras, donde realmente es muy difícil pensar en hacer agricultura convencional tal como la conocemos. Allí se hace también la tumba y quema, y el fuego ha sido también el elemento central del manejo tanto ancestral como moderno. El carbón también lo sabemos que está ligado a esto, pero lo más interesante de todo es que esto nos generó el conocimiento del tema de las tierras negras o las tierras pretas, todo un movimiento de un descubrimiento interesantísimo de los pueblos que tradicionalmente habitaron allí, que lograron a través del uso del fuego y el reciclaje de algunos materiales de los ríos acumular unas tierras completamente diferentes, de una fertilidad asombrosa, de una capacidad asombrosa, y eso ha dado pie
a que en el mundo también haya todo un movimiento pensando en que esto es posible. Se llama biocarbono, el biochar, que ustedes también conocen. Estamos pensando en esto, estamos trabajando en esto porque nos parece que es supremamente importante la cantidad de cosas interesantes que pueden salir de entender mejor que nosotros nuestros ecosistemas están diseñados para fabricar biomasa, para generar biomasa, y la biomasa la podíamos transformar inteligentemente de otra manera. Miren la capacidad que tiene este biochar o este biocarbono para hacer realmente una actividad microbial impresionante, hacer un alojamiento impresionante, tridimensional, y generar nuevas pozas para acondicionar suelos, y esto es una estrategia fundamental para mí, para la posibilidad de trabajar sobre la degradación de nuestros suelos. Este trabajo lo hizo el profesor Thomas Preston, todavía está vigente y presente. Le tocó importar esto de la India hasta Santander, se demoró más y más costoso pasar de Buenaventura a Santander que de la India a Colombia. Esa es parte de las realidades que tenemos para hacer una investigación acá, pero él tiene el planteamiento claro: generar su propia energía con biomasa, y el subproducto es el biocarbón. Hoy hay producción que se hacen pirólisis solamente para biocarbón, para adecuar suelos, pero lo interesante es que esto nos da un salto interesante porque ya tenemos incluso para estufas domésticas. Esto es en el sudeste asiático, en Laos y Camboya, donde él ha trabajado bastante. Con una pequeña cantidad de biomasa la gente puede fabricar sus alimentos y de paso tener su biocarbón para su huerto orgánico. Bueno, estos trabajos de investigación ya se lograron publicar. Ahí está claramente cómo una combinación de biocarbono con suelo y con subsuelo, ¿sí?, es capaz de generar inclusive producción agrícola en subsuelo degradado en condiciones de la cordillera oriental de Colombia. Y ahí ustedes ven, la foto dice mucho más que cualquier dato, la penetración de las raíces, por ejemplo, en la fotografía a la derecha de ustedes, contra lo que están así a la izquierda del subsuelo sin tratamiento, inclusive con efluente orgánico, no es capaz de generar la actividad biológica que genera en las raíces. Y bueno, aquí en producción de plantas de cultivos tropicales, como es un equivalente a la papachina del Pacífico nuestro, o una arácea como el bore, también estos datos dirigidos ya en el sudeste asiático muestran la misma tendencia. ¿Sí? Un poco de biocarbono, se activa el suelo y producen, las plantas reaccionan a esto. Cuando se mira entonces los contenidos de nitrógeno, cómo se incrementan sin necesidad de tener que recurrir al nitrógeno externo de origen fósil, que son los fertilizantes, aquí realmente son los procesos vivos los que están reteniendo y transformando el nitrógeno atmosférico que circula por los poros del biocarbono y del suelo. Igual pasa con la estrategia de carbono orgánico, de tal manera que hoy hay todo un movimiento en distintas regiones del mundo pensando que el biocarbón que salió de ese conocimiento amazónico popular en este momento se convierte en una estrategia de captura de carbono, de cambio climático y de producción agrícola en restableciendo suelos. Y termino en esta lámina para seguir con otro tema porque muestro acá la relación que hay con el agua. La retención hídrica en el agua es impresionante, el famoso efecto que también aquí se ha mencionado, pero quiero relevarlo y pasarlo aquí a una reflexión profunda de lo que está sucediendo con el agua en el mundo, porque estos son los datos de los institutos del agua de Suecia, mostrando cómo realmente las fuentes, lo que se llama en huella hídrica el agua azul, las fuentes finitas, las fuentes de agua azul son finitas ya, cada vez hay menos, cada vez tenemos menos posibilidad de hacer los planteamientos de agricultura convencional moviendo aguas para riego, cuando realmente lo que tenemos es el ciclo del agua verde, que es este ciclo que vemos todos los días. Este ciclo es fundamental, el suelo, porque el suelo y la vegetación, aquí es una sola cosa, vegetación, materia orgánica, permite, si nosotros tenemos suelos vivos, hacer una infiltración rápida en estos momentos en que estamos recibiendo grandes cantidades de lluvia, reducimos la escorrentía, que es el arrastre, que es la erosión que se está mencionando en todos los estudios nacionales, y si logramos retenerla en la biomasa, que es un poco lo que hacemos, esta trilogía realmente para nosotros debe ser el centro de la política de gestión, la gestión de los suelos de parte de toda la sociedad. El centro, el corazón es la materia orgánica de los suelos, la cobertura vegetal, la biomasa en todas las formas posibles y la gestión del agua. Sabemos que también estamos trabajando con gente que vive en condiciones de avances de la certificación. El profesor Donald Halls hace muchos años lo dijo, ¿sí? Estamos llevando a las degradaciones por sobrecarga, y este ejemplo también brasilero de
a ellos nos dicen los ganaderos, si aquí estamos preocupados por 40 millones de hectáreas, Brasil tiene ya 200 millones de hectáreas así. A ellos les dijeron, es un campo de fútbol lo que tienen que hacer. Los colegas de Embrapa en Brasil tienen claro cómo ese proceso va degradando de la vegetación inicial, se va degradando hasta los suelos. Pero la pérdida de la materia orgánica da el escalón definitivo para que pasemos a la compactación y a la reducción de la infiltración, que son elementos ya mucho más complicados cuando estamos hablando de esas escalas de tamaño. Estamos hablando de una cantidad enorme, millones de hectáreas que están así, donde cualquier cosa es costosa. Entonces, estos procesos se están dando cada vez más rápido y sabemos también que tenemos hace mucho tiempo las formas de hacerlo, cómo evitarlo y cómo mantener vivos los suelos. La agroforestería es clave para esto, es esencial, ya ha sido mencionada varias veces hoy, pero en eso trabajamos nosotros, trabajamos con la gente, sabemos que hay modalidades distintas, si quiere solamente la parte de plantas y cultivos, o si está el componente de los animales también. Estos son un ejemplo muy interesante de una cooperativa de japoneses en el delta del Amazonas. Ellos fueron monocultivadores de pimienta negra, fueron los reyes de la pimienta negra hasta que el Fusarium los sacó totalmente y aprendieron la lección. Tomaron nota de que lo que tenían los habitantes amazónicos era esto, y este es el tipo de modelos que están ahora buscando. En el tema de los silvopastoriles hemos avanzado bastante, ya tenemos una red global en este momento a partir de la experiencia latinoamericanas, pero allí estamos retomando cosas tan elementales como hacer las curvas de nivel. Eso se le olvidó a todo el mundo, la mayoría inclusive de nuestros profesionales no saben hacerlo. Tenemos que empezar por casi que resocializar al profesional que sale de las escuelas, porque no le enseñan a hacer una curva de nivel, los campesinos menos tampoco, y estamos llenos de zonas con pendientes, inclusive en el trópico bajo estamos llenos de colinas. Entonces, estos sistemas que utilizan una metodología del pastoreo rotacional con árboles, con arbustos, con altísima densidad y manejando la gestión del agua para nosotros es fundamental, siempre, inclusive en Colombia lo volvimos política pública, es el acueducto ganadero es el que facilita todos estos procesos. Y aquí quiero demostrarles algunos datos de esta familia ejemplar que está aquí en el Valle del Cauca. Son 9 generaciones que están ahí manejando este territorio. Esta es la Reserva Natural de Aticua, solamente una hora de aquí de este auditorio. Esta gente lleva 9 generaciones haciendo lo que hay que hacer. Y muy interesante cómo la matriz del paisaje se transformó a partir de los años 70, que venían de pastoreo extensivo a complejizar completamente la vegetación con la sucesión vegetal y la combinación del relicto de bosque tropical que tienen, que conservan, y la combinación con la matriz arborizada le genera un acuífero impresionante que daría para casi 6.000 personas de abastecer un acueducto. Pues esto se da gracias a que se maneja integralmente el suelo, pero el suelo no se aparta del manejo ni agrícola, ni forestal, ni pecuario, es que es la integración. Y las cifras son contundentes, estos son datos ya de más de 20 años, con la caña, que ellos también tienen un modelo de caña agroecológica, que es un ejemplo también, con la caña y la quema de la caña. Ellos quemaron caña hasta hace 25 años, perdieron la materia orgánica del suelo, ya iban en 1.95 como está allí, y el referente del bosque nativo que está conservado son 4.21. En la caña agroecológica, sin quema y manejando todos los residuos y manejando la integración y manejando la vida del suelo, se supera ya en este momento inclusive la materia orgánica del bosque, igual que en los sistemas silvopastoriles. Y por eso hemos llevado este modelo también a trabajar directamente en estas zonas erosionadas, degradadas del Valle del Caribe seco, en el caso de Guajira y sur de Guajira, el Cesar. Estos son ejemplos reales. 2006 a 2009 transformamos un desierto en un paraíso agroforestal y las cifras no mienten. Estas cifras son monitoreadas con mucho rigor durante todos estos años y realmente lo que estamos diciendo es que el que invierta con la naturaleza gana. ¿Sí? Aquí logramos descompactar el suelo, logramos incluir toda esta variable de arbustos en alta densidad, árboles y pastos en un sistema con gestión del agua, y todo el ganadero gana. En este caso incrementa, miren los incrementos de carga, por ejemplo, de 150%, gana, los animales están mejor, produce más, se reproduce mejor, que es el gran problema de la ganadería en el trópico, y logramos combinar las 6 estrategias que se hablan para manejar el agua verde en los paisajes agrícolas. Pero la clave de todo, ¿cuál fue? La materia orgánica. Miren ustedes, pasar de 0,4% a 2.59% es un suelo vivo.
¿Y quiénes son los que trabajan acá? Bueno, eso nos ayuda con la vegetación a reducir la evapotranspiración. Es una ecuación clave. En trópico seco nosotros tenemos que reducir la evapotranspiración. Son zonas que nosotros logramos con estas coberturas reducir 40% la cantidad de agua que se pierde por la acción del calor, ¿sí? Y hemos monitoreado en microestaciones diferencias hasta de 14 grados en los meses más calientes del año. Les recuerdo que, por ejemplo, esta zona que es Agustín Codazzi ha estado en los récords de altas temperaturas de Colombia en los últimos años. Pero, ¿quiénes trabajan allí? Los que trabajan realmente están debajo del suelo, y eso es lo que no vemos, ¿sí? Realmente los que han hecho el verdadero cambio son estos, y esta es parte del trabajo de investigación, lograr llegar a detectar por qué esto es tan eficiente, por qué es tan rápido, ¿sí? ¿Por qué lo logramos? Es porque estos animalitos existen, y estos animalitos también son perseguidos porque utilizamos medicinas veterinarias que los matan, usamos plaguicidas, herbicidas que también los afectan, ya tenemos las primeras evidencias de que los herbicidas también los afectan. Bueno, estos animalitos en estas proporciones y con una diversidad enorme, porque cada vez los encontramos más, encontramos una diversidad en los silvopastoriles intensivos que son casi el 60% de lo que encontramos en los relictos de bosque nativo. Y en la medida que tengamos cobertura, los del bosque se van a los paisajes ganaderos, y eso es muy importante porque es un servicio ecosistémico que están brindando ellos calladitos. Obviamente ellos están en su negocio porque ellos se están reproduciendo. Cuando hacen los túneles, cuando hacen las bolas de estiércol, lo que hacen es reproducirse. Pero aquí ustedes miren el trabajo de doctorado de Carolina Giraldo, de aquí con la Universidad del Valle, mostrando cómo logramos que esas poblaciones realmente tengan un efecto significativo en la transformación del suelo, porque cada parejita está manejando una cantidad de suelo importante. Al hacer el túnel reproductivo, lo que hacen es mover el suelo, escarbarlo, es una labranza de conservación la que están haciendo, y en la medida que ellos tengamos una densidad y una población grande de varias especies, de este complejo de especies, pues logramos esto. Y otra cosa adicional, que no lo sabíamos, en esta investigación apareció como el estiércol es un campo de batalla increíble. Entonces, ahora tenemos la mosca hematófaga desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia, haciendo daños en todos los animales domésticos, inclusive hasta en la gente. Pues estos animales se reproducen en la materia orgánica. Entonces, el que llegue primero al estiércol es el que gana. Si nosotros tenemos escarabajos que lleguen primero, entierran el estiércol, no hay mosca. Y eso es parte de estos estudios que hemos logrado mostrar. Miren usted la profundidad de los túneles, pero sobre todo que incluso los silvopastoriles son superiores al bosque en algunos de estos parámetros, y estamos pasando de esa situación inicial que ustedes ven allí, que es prácticamente un desierto, a unos verdaderos paraísos. Esto ya es en el eje cafetero, otra gente que sigue los ejemplos, Olimpo y su familia. Esta era en la situación en el 2003, aquí aplicamos una estrategia de incentivos para que la gente hiciera esto y siguiera solita. Él ha seguido solo, y miren ustedes la situación ya en el 2017, prácticamente es un pulmón de Alcalá, inclusive los residuos del agua de parte de Alcalá que no tiene tratamiento, le toca tratarla en estos corredores de conectividad que él usa, para los cuales usa la guadua. Ahí ven, esa fue guadua sembrada con apoyo de la CBC, pero en este momento esto es un modelo completamente consolidado, ¿sí? Muy fuerte, muy interesante, porque una investigación reciente, también doctoral de la Universidad de California, encontró que es el único corredor donde están apareciendo especies nativas, donde no hay ofertas de bosques cercanos. O sea, realmente es el sistema ganadero el que está haciendo provisión de enriquecimiento de los bosques. Ahí está la cobertura desde arriba, lo ver en Pinzacuá. Y en el trópico de altura, el trópico alto, que también se mencionó, aquí vamos a tener una situación muy clara. De presiones adicionales. Viene la ley de páramos, viene el fallo de la Corte. ¿Qué va a pasar con toda la ganadería? Porque la ganadería es de las actividades agropecuarias que están en el páramo, es el 95%. Esos animales, todos sus ganados, cuando llegue la orden y las autoridades ambientales empiecen a hacer presión, los ganaderos se van a ir al bosque inmediatamente, que es el bosque de niebla, ¿sí? Es el ecosistema inmediato. Mira lo que está sucediendo en estos ecosistemas de laderas andinas. Bueno, ahí están las remociones en masa que se mencionaron, están en todas partes. Y este ejemplo de la familia Durana, cerca de Bogotá, en el municipio de San Francisco, es muy interesante, porque aquí ya se están haciendo las cosas hace 30 años y ya se ven los resultados. Estas son las conectividad, la conservación de bosques, es una reserva de la sociedad civil, pero hicieron la conectividad hace más de 2 décadas,
y hoy son generadores también de madera, de carbono, rompen los vientos, tienen menos presión, y con el sistema rotacional y este sistema muy interesante que se desarrolla en Cundinamarca y Boyacá, de hacer los ordeños en campo, como se está haciendo ahora en Antioquia también, permite que no compactemos la tierra y permite que los estiércoles, las excretas las estemos circulando por todo el territorio. Es algo importantísimo para este ciclaje, más los esfuerzos que hacen ellos, por ejemplo, en este caso de la lumbricultura, a una escala ya mucho más interesante, ¿sí? Y aquí los resultados, la cosecha de resultados de 20 años muestra que ellos fueron capaces de reducir el área ganadera, que es el deseo de todos. Todos deseamos que la ganadería esté en menos proporción, las cifras nacionales son muy claras en eso, pero se puede reducir sin perder la productividad, al contrario, ahí muestra cómo se incrementa la productividad en menos área y se incrementan las áreas de conservación. Eso es el esquema, ahí están las imágenes de la fotografía aérea y la imagen satelital que no nos mienten. Mateo Hernández, un científico, acaba de encontrar en ese sitio 611 especies. El Humboldt acaba de encontrar que es uno de los corredores de conectividad más importantes de Cundinamarca, y entonces mostramos que es posible ese equilibrio que estamos hablando, que estamos buscando en la política nacional, y a eso contribuimos también con este proyecto. Es una alianza muy importante donde están los dos ministerios, Agricultura y Medio Ambiente. Planeación Nacional nos ha acompañado todo el tiempo, es una donación del gobierno de Gran Bretaña y del GEF, y lo trabajamos en 88 municipios, en 5 regiones de Colombia. Este es un caso muy interesante de las fincas demostrativas, porque esto es muy reciente. Esta es una finca que tiene menos de 3 años, un campesino que regresa de la ciudad al campo con su familia, reconstruye su vida campesina al sitio donde nació. Tienen 10 hectáreas apenas. Para nosotros es un ejemplo impresionante, porque es un ejemplo de voluntad, de decisión, de valor también, porque 60% de su tierra la destina a la conservación, a la restauración del ecosistema, a pesar de que está en una zona de 2.800 metros de altura. ¿Cómo lo está haciendo? Los mismos procesos que se hacen a escala nacional se hacen a nivel local con ellos, se hace la planificación, ellos zonifican, ellos participan, ponen ideas, hacen cosas para que, digamos, la zona baja, la zona que tiene menos pendiente, pueda ser más eficiente en la productividad, y logramos hacer entonces el silvopastoreo intensivo. Tenemos un modelo, por ejemplo, de pago por carbono para que esta gente haga esto más rápido. Lo estamos probando, es un instrumento que estamos probando para el país, y lo más interesante es que los resultados son rápidos, porque en tierras bajas pues tienes resultados rapidísimos, pero en tierras altas siempre está la duda. Pues aquí ya lo más interesante de todo es cómo ellos son capaces de reconstruir su soberanía alimentaria. Muy creativamente en los setos forrajeros ellos empezaron a cultivar comida, y siempre comida en medio de los cultivos, porque el cultivo forrajero se demora un año, casi un año. Entonces él aprovecha, y como nos decía recientemente, él ya no le gusta ir a la plaza del mercado a comprar comida para su familia, la tienen toda allí. O sea, es posible hacer lo que en Colombia llamamos el pancoger. Para nosotros la soberanía alimentaria de ellos, es posible recrearla. Son casi 20 especies distintas que está cultivando, mientras cultiva para sus animales, mientras protege el bosque nativo, y sobre todo para nosotros muy importante en esto, el relevo generacional. Tiene su relevo generacional, estamos insistiendo en esto, por eso el proyecto ahora impulsamos lo que llaman herederos silvopastoriles. Los niños y los jóvenes no hay que esperar a que sean viejos para que hereden un desierto, ellos tienen que participar de eso. Y quiero finalizar con el último tema, porque nos llama mucho la atención este proceso, que es igual que hemos visto. Toledo lo expresa muy claramente en las investigaciones en México, cómo toda la caficultura del bosque caficultor se evoluciona con la revolución verde a lo mismo, a más monocultivos. Cambiamos cada vez para peor, ¿sí? Y todos estos ambientes que nos dicen que baja productividad, todo ese discurso que conocemos de sobra, tiene su choque aquí. Cuando llegamos a las condiciones de alta pendiente, encontramos que esto no es viable para nadie. Esas pérdidas de suelo, esas erosiones tan gigantescas, es que se están viendo vidas enteras, se van casas, se van familias, y esto es lo que nosotros estamos trabajando hace bastante tiempo en una línea de restauración, y por eso encontramos también soluciones creativas. En la cultura cafetera está este arbolito que le dicen la guadua del pobre. Sí, es un árbol de rápido crecimiento, lo hemos investigado durante casi 20 años, y nos hemos encontrado unas cosas maravillosas de Montanova cuadrangulares, porque es de los pocos árboles que da hasta 7 o 8 ejes de tallos en una sola planta. Crece muy rápido, en tasas de 4 metros por año. Ahí están los primeros datos que
que Zoraida Calle estuvo investigando en el eje cafetero y en Antioquia. Lo interesante también es que ahora encontramos que también tiene una serie de anclajes naturales, ¿sí? De raíces adventicias muy interesantes, que ahora vamos a ver para qué también nos pueden servir, porque tradicionalmente la cultura lo hizo fue para las casas, hacer columnas, son unas columnas derechitas que duran hasta 100 años en las casas antiguas del eje cafetero, pero también es una capturador importante de carbono, pero lo más interesante es que de toda la investigación ecológica que se hizo de la especie con los campesinos, encontramos que el nicho de esta especie, una pionera de rápido crecimiento, es especialista en deslizamientos. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en la zona andina? Deslizamientos. Pues ese es el tipo de aplicaciones que estamos haciendo. Las primeras las hicimos con Tiberio Giraldo en el Dobio, pero esa tecnología ya la fuimos depurando para trabajarla en distintos sitios. Esto es en el Tolima, en remociones masales grandes que afectan la carretera, por ejemplo, de Amoyá, o esta en las carreteras en Antioquia, por ejemplo, un convenio con la Gobernación de Antioquia, mostrando que esa es la situación, es el pan de cada día de todas las vías perimetrales en la zona andina y sobre todo donde llueve más. Y realmente las soluciones que tenemos en ingeniería de a punta de concreto primero que todo el dinero no alcanza, segundo que todo no aguantan, porque el sistema se envejece y el agua lo derrota. En cambio la vegetación no. Entonces lo que hacemos es una combinación de obras biomecánicas con restauración ecológica, todo en uno, con la gente, porque estos proyectos dejan el 80% de la inversión es con la gente local. Ahí vamos viendo entonces cómo usamos la misma especie, el mismo conocimiento que aprendimos de la montanova cuadrangulares, mostrando cómo es capaz de ir vistiendo en forma muy rápida estos taludes hasta llegar a esto en muy poco tiempo, ¿sí? Y logramos una solución para una vía que es importante porque es una vía Abejorral, La Unión Sonsón, no es cualquier cosa, o Concordia en otros sitios. Y lo más interesante del monitoreo y la investigación, miren ustedes qué pasa con la cobertura del suelo. Tenemos un talud control, por supuesto, los tuvimos en cada sitio. Los taludes controles solos, como pasa muchas veces, esto se está quedando solo. Dejan el derrumbe, esperan, se va la máquina, bota el barro y ahí dejan el derrumbe, ¿cierto? En todas partes, es el paisaje lunar que tenemos en los Andes. Pero la cobertura, no, ella trata de llegar a la vegetación, pero no puede, no hay sustrato para anclarse. Entonces ustedes ven la diferencia grande que hay en la cobertura con estas intervenciones y también, como les digo, ciencia se convierte también en productos científicos, si quieren pueden rastrearlos con coautoría de campesinos, los tenemos también. Aquí está la muestra final de cómo esto se estabiliza permanentemente. No es necesario volver, mientras la gente lo logre mantener en ese estatus, logramos solucionar un problema muy grave. Entonces, como conclusiones y reflexiones para todos este día, nosotros quisiéramos decirles que tenemos suficientes pruebas científicas y empíricas que respaldan esa política nacional de suelos con ese enfoque de que estemos en un sistema vivo, complejo, capaz de generar bienes y servicios para la sociedad y que incluye urgentemente el tema de prevención, la adaptación y la mitigación al cambio climático, todo en uno porque se puede. Lo segundo es que la investigación participativa es muy rentable para la sociedad y eso no tiene un doliente en este momento y el Sistema Nacional de Investigación realmente no tiene posibilidad de acceso a ella. La política nacional sobre la gestión sostenible debe tener un componente fuerte de incentivos agroecológicos, lo hemos probado, hemos trabajado durante muchos años también en los temas de pago por servicios ambientales dirigidos y sabemos que esto funciona si logramos que el mensaje le llegue a la gente. Hicimos una evaluación ex post, 7 años después de que se acabara todo el trabajo en la cuenca del río La Vieja, y el 95% de los cambios de uso de la tierra positivos la gente los mantuvo, cuando en 7 años no hubo ni pago ni presencia institucional de nadie. La gente sigue, usted logra cambiar la cultura y ellos son capaces de seguir. Esa es un poco la apuesta que queremos con los incentivos y finalmente la relación que mencionábamos, que se ha dicho tantas veces, pero lo vemos y tenemos las pruebas para decirles que sí, el centro es la materia orgánica ligado al manejo del agua y la cobertura. Y me despido con esta porque nos encontramos recientemente en un repositorio gráfico de la Universidad de Wisconsin, una serie de fotografías increíbles de 1933 de Ciro Molina Garcés, aquí en el Valle del Cauca. Ciro Molina Garcés ahí presente, parte de todo ese grupo de la TICO. Su tío abuelo fue filósofo, fue secretario equivalente a la Secretaría de Agricultura en el Valle del Cauca, escribió muy buenos, hizo una investigación muy interesante
porque él se preguntaba por qué en las plantas forrajeras, que son la madre de la ganadería en Europa y en Estados Unidos, como son los trébolos y las alfalfas en el trópico, no funcionan. Y entonces él llegó sabiamente a la conclusión de que aquí lo que pasa es que teníamos tréboles gigantes con los árboles, y estudió el samán y estudió el orejero, el Enterolobium cyclocarpum, fueron los primeros estudios hace 80 y tantos años, 70 y tantos años. Bueno, Ciro lo que dice en la frase que les dejo en la presentación es que este suelo fecundo, habla todo, la conexión entre el suelo fecundo, gracias a los árboles, y gracias a los árboles que se generan ese detritus, mantiene la humedad y mantiene el equilibrio climático. Sí, lo dijo hace casi hace 77 años, lo publicó, seguramente lo pensó hace 80 años, coincidiendo con la fundación del ICAC. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Sánchez por su intervención y también los invitamos a un receso, 10 minutos para tomar un refrigerio y regresamos. 10 minutos, por favor. Cuando eras niño, soñabas que todo estaba a tu alcance. Ser un inventor, hacer historia, construir un mejor planeta, llegar a donde nadie más había llegado. Y no estabas equivocado. Estamos aquí para que cumplas todos tus sueños, porque cambiar el mundo es posible. Buscamos personas como tú, individuos con determinación, que se retan para lograr lo que sueñan, porque ser auténtico es ser libre, y ser libre es ser verdaderamente autónomo. Autónomo para pensar, autónomo para crear, autónomo para actuar. Más que estudiar una carrera, elige vivirla. Universidad Autónoma de Occidente. Vive el conocimiento, construye tu vida.